Shanti Devi, el caso de reencarnación más documentado del siglo XX, en donde el mismísimo Mahatma Gandhi creó una comisión para verificar este suceso extraordinario. ¿Qué representa la historia de Shanti Devi en el ámbito de la reencarnación? ¿Un caso real o simplemente una especulación? Esa es la temática que estaremos analizando en este video. Bienvenidos a Mandrágora. La mandrágora es un ser vivo con cualidades mágicas y propiedades curativas que durante siglos nos ha llevado a un mundo donde la realidad y la ficción coexisten. Misterios, enigmas y curiosidades históricas se mezclan en Mandrágora, un espacio de lo insólito. Presenta Alejandro Bernal. Si quieres conocer todas las novedades de Mandrágora, debes hacer clic en la opción suscribirme, posteriormente hacer clic en esta pestaña y finalmente hacer clic en la opción todas para que puedas acceder a todo el contenido que estaré publicando en este espacio. Shanti Devi nació en la ciudad de Delhi, en la India, en 1926, en el seno de una familia acomodada económicamente. A los 4 años aproximadamente, la pequeña comenzó a repetir una extraña historia. Contaba con dramática elocuencia los recuerdos de otra vida en la cual había vivido bajo el nombre de Ludji, en compañía de Kedarnath, su esposo, y de sus 3 hijos. Shanti Devi, a quien ustedes aprecian en su infancia, en este momento, en sus monitores, describía con minuciosa exactitud su antiguo hogar, del cual daba además la dirección exacta, afirmando que se encontraba en la ciudad de Mathura, al sudeste de Delhi, un gran centro político, religioso y artístico entre los siglos III y II antes de Cristo. Los padres de Shanti Devi, en una primera instancia, creyeron que se trataba de balbuceos de una criatura, quizás hasta de una travesura y, por qué no decirlo, de un juego infantil. Y aquí es donde entra un elemento fundamental para entender alrededor de esta historia y de otros casos de reencarnación investigados en las últimas décadas. Y es que en efecto la reencarnación es un hecho real en muchas partes de Asia, sobre todo porque es un elemento fundamental dentro del budismo, el hinduismo y el jainismo. Hace parte de este sistema de creencias que imperan en algunos países de esta zona del mundo, de Asia. Así que la reencarnación, al ser una realidad en ese contexto, claramente es un elemento más de su cultura dentro de su acervo. Así que mientras Shanti Devi contaba este tipo de historias y este tipo de casos, y sus padres se sentían realmente sorprendidos por el nivel de detalles que daba sobre Mathura, una ciudad que a propósito ni ellos ni la niña conocían, decidieron hacer que la infante consultara a un médico, al doctor de la familia, para que le hiciera una evaluación para saber si de pronto tenía que remitirla a un psicólogo o a un psiquiatra. Cuando el doctor de la familia le comenzó a hacer una serie de exámenes y constató que Shanti Devi era una infante mentalmente sana, se detuvo en una parte de su historia, y es que Shanti Devi solía describir de forma demasiado detallada que había fallecido mientras estaba dando a luz a su 3er hijo en la ciudad de Mathura. Desde luego el galeno, cuando escuchaba esta historia por parte de Shanti Devi, decidió solicitarle a la niña que le describiese con el mayor nivel de detalle cómo eran los dolores de parto y cómo era el proceso de dar a luz. Hay que tener en cuenta que en aquel entonces Shanti Devi era una infante de menos de 10 años. Y cuando esta niña comenzó a relatarle con tal exactitud
con tal nivel de detalle los dolores, la labor de parto, literalmente lo que siente una mujer cuando está dando a luz. El médico no tuvo otro motivo que darle absoluta veracidad a lo que la niña le estaba describiendo. Decía este galeno que literalmente si hubiese sido una broma o si realmente esta infante quizás hubiese escuchado o leído cómo es una labor de parto en una mujer adulta, no le hubiese dado tal nivel de detalle y de descripción de lo que supone un proceso de estas características. Para él claramente la niña estaba sana y era necesario no solamente darle credibilidad a sus palabras, sino investigar más allá. Y es en este punto donde entra un personaje fundamental en esta historia, el tío abuelo de Shanti Devi, este hombre quien no solamente estaba alucinado por la historia de su familiar, sino quien decidió llevar este proceso y esta verificación más allá. Chand, quien era el nombre del tío abuelo de Shanti Devi, Kishen Chand, decidió escribir una carta, una misiva a la ciudad de Delhi, a la ciudad de Mathura, en donde vivía Kedarnath, para contarle algunos detalles de lo que le describía Shanti Devi. Cuando Kedarnath recibió esta carta que fue escrita por el tío abuelo de Shanti Devi, quedó estupefacto, porque en la carta se describían cosas con tal nivel de detalle, incluso detalles muy íntimos de pareja entre la que fue Lodji, la esposa muerta de Kedarnath, y este hombre, que cuando Kedarnath leyó esta carta quedó realmente asombrado, y él mismo llegó a pensar que nadie hubiese podido describir las cosas con tal nivel de detalle salvo que hubiese vivido en la familia. No obstante, Kedarnath, quien era un hombre muy desconfiado, decidió enviar a su primo hermano a que hiciera una verificación directamente en la casa de la familia de Shanti Devi. El primo hermano de Kedarnath vivía en Delhi, en esa misma ciudad, así que bueno, realizar este tipo de verificación, no solamente constatar la honorabilidad de la familia de Shanti Devi, sino también intentar desentrañar si quizás esto se trataba de algún engaño, de alguna estafa. Kedarnath de hecho llegó a pensar en una primera instancia que quizás se trataba de un intento de robo o de estafa, ya que su ex esposa Lodji, quien había fallecido en 1925, le había dejado unas herencias, le había dejado unos bienes a su cargo, y él llegó a pensar que quizás alguien se había creado esta historia rocambolesca para robarle, en este caso, estos bienes a Kedarnath. Es en este punto en donde llega el primo de este hombre, llega al barrio donde vive la familia de Shanti Devi, le pregunta a los vecinos si en efecto la familia de esta infante es gente honorable, es gente honesta, es gente respetable. Verifica por parte de sus vecinos que su honorabilidad es intachable, y cuando llega a la casa de este infante, lo que sucede es alucinante. Dicen los investigadores que cuando Shanti Devi observó al primo hermano de Kedarnath, se abalanzó sobre él, le dio un cálido abrazo y comenzó a preguntarle por Kedarnath y sus hijos en Mathura. Desde luego, Shanti Devi, esta infante de menos de 10 años, reconocía al primo hermano de Kedarnath y comenzó a preguntarle por su esposo, por sus hijos, por cómo estaba su casa, por cómo estaban las cosas en la ciudad de Mathura. Ya se imaginarán lo alucinado y por qué no decirlo traumatizado que quedó el primo de Kedarnath cuando ve una niña absolutamente desconocida que lo reconoce, comienza a preguntarle cosas por su familiar, por en este caso sus hijos, los que fueron los hijos de Lodji, su anterior encarnación que falleció en 1925. Este hombre estuvo alucinado y le dijo a su primo Kedarnath que la historia era real, que la niña en efecto le había hablado con tal nivel de detalle
sobre su vida, que lo reconoció, que le preguntó por él, en este caso por Kedarnath y por los hijos, que era algo real. Además le hizo hincapié en que la reputación de la familia era intachable, por lo cual claramente esto era algo fidedigno, era algo real. Y fue en ese punto donde Kedarnath, el que fuese esposo de Lodji, aquella mujer que falleció en 1925, decidió tomar la decisión de viajar a Delhi a constatar por sus propios ojos si realmente Shanti Devi estaba diciendo la verdad o si se trataba simplemente de algún tipo de engaño. Se comenta que 15 días después de esta verificación que hizo el primo hermano de Kedarnath, este hombre viajó desde la ciudad de Mathura hasta Delhi y fue acompañado por el menor de sus 3 hijos para visitar la casa de este infante que tenía esta información realmente fidedigna, muy sorprendente, y que había dejado sin palabras a su primo hermano. Lo que se comenta es que cuando Shanti Devi apreció a Kedarnath en las puertas de su casa, se abalanzó sobre él, lo besó como si fuese su esposa de toda la vida, le dijo que lo quería y le comenzó a preguntar por los otros niños y por detalles de su casa, de su familia. Kedarnath quedó literalmente sin palabras, nunca había visto a Shanti Devi, no conocía a su familia, y que de repente una niña de menos de 10 años se abalance, lo besa como lo besaba a su esposa Lodji y le comienza a preguntar por su familia. Este hombre queda estupefacto, comienzan a intercambiar unas palabras Shanti Devi, Kedarnath y también miembros de la familia de Shanti Devi, y quedan realmente alucinados con lo que sucede, con esa familiaridad con la cual la niña trataba a Kedarnath, y este hombre constató de primera mano que en efecto lo que estaba diciendo este infante era real y que se trataba de un suceso real de reencarnación. Cuando sucedió este encuentro y Kedarnath volvió a la ciudad de Mathura, él le contó a algunos familiares y allegados lo sucedido. Literalmente esta información se regó por toda Mathura, se hizo súper conocida en toda Delhi y se hizo prácticamente una información vox populi en la India en aquel entonces. Tan así que los detalles realmente alucinantes de esta historia fueron a dar y fueron conocidos por parte del señor Deshbandhu Gupta. Deshbandhu Gupta fue el presidente de la All India Newspapers Publishers Association, una asociación de personas que publicaban periódicos, una asociación importante de medios de comunicación de la India en aquel entonces. Cuando este personaje se entera de los detalles de esta noticia, este señor Deshbandhu Gupta se entera de todo esto, decide publicar esta historia en algunos de los periódicos más importantes de la India en aquel momento. Esta noticia se hace aún más conocida en la India y en otras partes del mundo, principalmente en Inglaterra, y se hace tan masiva, se hace tan viral, que llegó a los oídos de el señor Mahatma Gandhi, quien en aquel entonces hacía parte del Parlamento de la India, uno de los personajes más queridos y respetados por parte del pueblo hindú, quien cuando escuchó esta historia decidió crear una comisión para verificar no solamente la realidad de este caso, sino para darle una absoluta veeduría con el acompañamiento de un notario. Y fue en ese punto en donde Mahatma Gandhi
decidió establecer este grupo de verificación que fue encabezado por el señor Deshbandhu Gupta, este importante, podríamos decirlo, gestor de medios de comunicación de la India en aquel entonces, quien fue acompañado por otra serie de importantes personalidades de la realidad hindú, entre ellos Tara C. Matter, un hombre quien era un notario de renombre, quizás uno de los notarios más prestigiosos de la India en aquel entonces, y esta comitiva viajó a la ciudad de Mathura, en este caso en compañía de Shanti Devi y su familia. La idea de ellos era viajar de Delhi hasta Mathura en compañía de Shanti Devi para verificar este caso, para hacerlo de forma notariada y dejar el registro de que en efecto lo que había ocurrido y lo que estaba ocurriendo alrededor de esta historia era absolutamente real. Lo que comentan los investigadores de este caso, a propósito, ahí ven una foto de Shanti Devi cuando era entre niña y adolescente, y al lado derecho lo que era Shanti Devi cuando fue adulta. Lo que comentan es que cuando Shanti Devi llegó a la ciudad de Mathura, recuerden, ni ella ni su familia había conocido esta ciudad, ni tenían ningún amigo o conocido. Cuando llega este infante a este lugar, fue sorprendente. Dicen que comenzó a nombrar las calles, a reconocer los lugares, a reconocer algunas de las personas que existían en Mathura. Una niña que no conocía a nadie, o al menos no en su vida presente, pero que sí lo reconocía por su vida anterior, cuando fue Lodji, la esposa de Kedarnath. Comenta no solamente el notario y esta comitiva que tuvo la oportunidad de hacer la veeduría de este caso, que Shanti Devi comenzó a caminar por las calles de Mathura y sin que nadie la ubicara, llegó por sus propios medios a la casa de Kedarnath, de su esposo en su anterior vida. Y dicen que cuando Kedarnath vio nuevamente a Shanti Devi, esa niña que lo había dejado absolutamente sorprendido unos días atrás, no tuvo más remedio que entrar en llanto, abrazarla, darle un beso. Y cuando Shanti Devi en este caso observó a sus 3 hijos en su casa, los saludó por su nombre. Curiosamente no reconoció al niño más joven, porque recuerden que Lodji, la ex esposa de Kedarnath, había fallecido dando a luz en 1925, por ende no reconoció al niño más joven, al niño más pequeño de la casa. No obstante, lo saludó con mucho afecto. Comenzaron a hablar de cosas muy personales, de detalles íntimos, y resulta que Kedarnath, intentando hacer otra verificación más exhaustiva, porque el hombre, a pesar de este choque emocional, no entendía qué era lo que estaba sucediendo, era una sensación muy extraña, le preguntó a Shanti Devi en dónde se encontraban unos anillos que le había regalado a su esposa Lodji unas semanas antes de fallecer. Lo que le dijo Shanti Devi lo dejó absolutamente sorprendido. Lo llevó hasta un lugar en el patio de la casa y le describió con exactitud que en ese sitio había decidido guardar estos anillos dentro de una caja y enterrarlos ahí. Fue algo que ella hizo cuando estaba a puertas de dar a luz a su tercer hijo. Y cuando Kedarnath desenterró en específico en ese espacio, sacó la caja y vio estos 3 anillos, literalmente no tenía palabras para describir lo que sentía, no tenía palabras para describir cómo esta niña era Lodji, su esposa, que había fallecido y había vuelto y le había descrito con tal nivel de exactitud el lugar donde estaban los anillos que le había regalado. Pero el periplo de Shanti Devi por Mathura no se queda ahí, y es que después de visitar a su ex esposo, Kedarnath decidió dirigirse a la casa de su madre
Lo que comentan es que cuando su progenitora la vio, desde luego no la reconoció, vio una infante, pero ella salió corriendo a abrazarla. La señora, obviamente, al ver que una niña, desde luego a todos nos enternecen los niños, la abrazaba, se dejó abrazar, pero comenzó a hablarle sobre su anterior vida, comenzó a decirle que ella era Lodji, comenzó a preguntarle por algunos de sus familiares, y la madre de Lodji en aquel entonces quedó estupefacta, no entendía cómo esta niña que estaba frente a ella, cómo Shanti Devi sabía tantos detalles sobre la vida de su hija fallecida, y en efecto constató que sabía muchos detalles de Lodji, que sabía muchos detalles de su vida, y que en efecto era la reencarnación de su hija fallecida en 1925. Todo esto fue verificado, les reitero, por el notario Tara C. Mathur en la India, uno de los más prestigiosos en aquel entonces en ese país. No obstante, la vida de Shanti Devi no fue para nada fácil. Se comenta que tanto para Kedarnath como para sus hijos, al igual que para Shanti Devi y sus familiares, el que esta historia se hiciese tan conocida, se hiciese vox populi, y literalmente todas las personas en la India se enteraran de su relato, de su historia, y de que ella era la encarnación de Lodji, fue una auténtica pesadilla. Comentan que literalmente vivió una vida muy solitaria, que nunca se casó Shanti Devi, esto es algo bastante extraordinario, y que literalmente vivió su vida trabajando como cualquier otra persona del común, como usted o como yo, que en este momento le estoy relatando esta historia. Shanti Devi volvió a relatar esta historia a finales de la década de los 50 en un medio de comunicación en la India, y nuevamente en 1986, cuando fue entrevistada por Ian Stevenson y K.S. Rabat. De hecho, en esa entrevista que le suministró a Ian Stevenson, relató una experiencia cercana a la muerte cuando falleció siendo Lodji, esta mujer que habría muerto dando a luz en el año 1925. Lo cierto es que Shanti Devi brindó esta entrevista 4 días antes de su muerte, el 27 de diciembre de 1987. ¿Y ustedes qué opinan sobre la historia de Shanti Devi, esta mujer que sería la reencarnación del Lodji Devi, una mujer quien habría fallecido dando a luz en el año 1925? Una historia que fue constatada por una comisión creada por Mahatma Gandhi y un notario, uno de los más prestigiosos de la India en aquel entonces. ¿Será que realmente fue una historia muy bien creada a nivel mediático en la India, únicamente con el propósito de vender periódicos en aquel entonces, de hacer algo muy viral con el propósito de tener ganancias económicas? ¿O en efecto, Shanti Devi es el caso de reencarnación más real que ha sido documentado en toda la historia? Desde luego, yo no tengo la última palabra y quiero conocer tu punto de vista ahí, a través de la caja de los comentarios. Si quieres conocer todas las novedades de Mandrágora, debes hacer clic en la opción suscribirme, posteriormente hacer clic en esta pestaña y finalmente hacer clic en la opción todas para que puedas acceder a todo el contenido que estaré publicando en este espacio. Puedes seguirme en redes sociales a través de mi único perfil oficial @alebernalpress en Instagram. También te invito a que te unas al grupo oficial de Mandrágora, grupo oficial de Telegram, cuyo enlace dejo en la descripción de este video. También te invito a que me compartas tu historia, tus relatos. Si quieres que analice una foto o un video en este canal, puedes enviármelos al correo electrónico mandragoramisterios@gmail.com, y también puedes enviarme un mensaje de voz, enviarme un video o lo que quieras al WhatsApp +57 350 682 8062. Y también te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube alternativo Ale Bernal Press en esta misma plataforma
Ale Bernal Press en YouTube, donde también estoy publicando información relacionada con el mundo del misterio. Y hasta este punto los acompañó su servidor Alejandro Bernal. Si llegaste hasta este momento del video, te invito a que le des pulgar arriba, que lo compartas y que me regales un comentario, porque todos estos métodos son gratuitos y nos ayudan mucho a los creadores de contenido de esta plataforma. Y nunca olvides que el conocimiento es una creación colectiva, lo gestamos entre todos y que el misterio es cultura. Nos vemos en un próximo video aquí en Mandrágora. Hasta pronto.